¿Qué tal amigos? El día de hoy conversaremos sobre el artículo 38 del Código Penal peruano, que refiere a la duración de la pena de inhabilitación principal. ¿Cómo es que se aplica? ¿En qué supuestos se van a tomar en cuenta este tipo de castigo? De este y otros aspectos vamos a conversar el día de hoy. Y empezaremos la explicación de párrafo por párrafo de este artículo a través de un ejemplo. Veamos. Vamos a suponer que Juancito ha cometido el delito X. Delito X, ¿no? Cuya sanción, ¿no? Es de 4 a 12 años de pena privativa de la libertad. Esa es su sanción por cometer este delito. Y adicional dice ahí, en esta descripción de este delito, dice, aparte de la pena privativa de la libertad, se le impone la pena de inhabilitación de acuerdo al inciso 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal. Está claro el ejemplo. Hay un delito X, esta persona lo ha cometido, su pena en abstracto, ¿no? Oscila entre 4 y 12 años de pena privativa de la libertad y también se le castiga, ¿no? Con la pena de inhabilitación de acuerdo a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal peruano. La parte de arriba ya no lo voy a explicar porque eso he explicado en demasía en los artículos anteriores. Ahora nos vamos a centrar en la pena de inhabilitación. Acá en ningún momento te está diciendo por cuántos meses o años tienes que inhabilitarlo de acuerdo a esos incisos. Simplemente te dice, aplica la pena de acuerdo a estos incisos. Cuando en un texto legal menciona a la pena de inhabilitación y no te dice cuántos, por cuántos años, por cuántos meses, lo lógico, ¿no? Y esto a interpretación de lo que está también en el Acuerdo Plenario 2/2018, ¿no? Lo lógico que cuando no lo expresa es de que nosotros este tipo de pena lo vamos a tener que encuadrar o interpretar su aplicación de acuerdo a lo que indica el primer párrafo del artículo 38, en la cual su sanción o su marco de punición de inhabilitación debe estar dada desde los 6 meses hasta los 10 años. Es decir, por este delito X, a esta persona lo tengo que inhabilitar por cierto tiempo, pero no debe ser menos de 6 meses su pena, tampoco más de 10 años. Para ello, el operador jurídico también debe tomar en cuenta el sistema de tercios, así como se determina judicialmente una pena, en este caso cuando se habla de pena privativa de la libertad, también se debe tomar en cuenta ese sistema de valoración de los tercios para aplicar la pena de inhabilitación. Por ejemplo, si acá nos habla de 6 meses a 10 años, lo correcto, ¿no? Que se debe analizar acá, 6 meses a 10 años, es que la cantidad de tiempo que está enmarcada desde los 6 meses a los 10 años, lo deba dividir entre 3. Si uno convierte 6 meses y 10 años, estamos hablando de 9 años y medio, convertido en meses sería 9 por 12 meses, 108 más 6 meses más, son 114 meses. Esos 114 meses lo debo de distribuir acá en cada uno de estos tercios. Esto es el tercio inferior, el tercio intermedio, este sería el inferior y el tercio superior. Y lo tendría que repartir. Si yo divido 114 entre 3, me sale, ¿no? Por grupo o por estadio, 38 meses aplicables. Es decir, 6 meses más 38, tengo aproximadamente 3 años. Es decir, el primer estadio estaría compuesto desde los 3 años hasta aproximadamente los 8 meses. El siguiente estadio, 3 años de 8 meses más 38 meses, que es el otro estadio, estaría llegando a los 6 años, 10 meses. Y si yo sumo 6 años, 10 meses más 38 meses, me sale los 10 años. Entonces, tomando en cuenta que esta persona, ¿no?, ha cometido el ilícito y de acuerdo a lo que ha cometido, puedo yo valorar si existen eximentes, atenuantes,
de repente agravantes, agravantes cualificadas o de ambas. Dependiendo eso, le voy a imponer un tipo o le voy a solicitar o imponer un tipo de tiempo, una cantidad de tiempo de inhabilitación por el delito cometido. Así se hace. Entonces, como lo repito, cuando en un tipo penal o en un delito claramente establece un tipo de pena de inhabilitación y no te dice por cuánto tiempo, se supone que el rango punitivo debes hacerlo de acuerdo a lo que está establecido en el primer párrafo del artículo 38, que es 6 meses hasta 10 años. Salvo, dice ahí, el primer párrafo, salvo los supuestos de los incisos 6, 7 y 9 del artículo 36. ¿Por qué te dice ahí esa excepción? Porque casualmente en este tipo de numerales, lo que se priva acá, cancela o suspende, son otra clase de derechos. Por ejemplo, en el numeral 6 te habla de una suspensión y cancelación de la licencia para portar armas de fuego. En el 7 te habla de una suspensión, también te habla de una cancelación, hasta de una incapacidad definitiva, por ejemplo, para poder obtener licencia de conducir vehículos. Y en el 9, por ejemplo, te habla de una incapacidad definitiva ya, para que una persona pueda ingresar o reingresar en el servicio docente o administrativo, ya sea en la educación básica, técnico productivo o tal vez universitario. Y también ahí explica los supuestos. Y asimismo también te habla de los supuestos del artículo 426, que específicamente se relaciona con delitos contra la administración pública. Y ahí te habla pues también rangos punitivos de acuerdo a los párrafos. Estas son las pequeñas excepciones al primer párrafo que menciona el marco punitivo de 6 meses a 10 años como pena de inhabilitación principal. Pero ¿qué sucede cuando una persona comete, por ejemplo, los delitos establecidos en el 382, delito de concusión, el 383, delito de cobro indebido, el 384, el delito de colusión simple o agravada, el 387, el delito de peculado doloso o culposo? Y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando una persona comisiona esta clase de delitos, los que están acá establecidos? Dice el segundo párrafo del 38 que la pena de inhabilitación se incrementa o su rango punitivo es de 5 a 20 años. Y como lo digo, esta valoración también se hará de acuerdo al sistema de tercios. ¿Qué más dice el segundo párrafo? Si esta clase de delitos lo comete una persona y esta a la vez forma parte o lo hace como un integrante o forma parte de una organización criminal, o esa conducta recae sobre bienes asistenciales, bienes de apoyo, ¿no? De inclusión social, de desarrollo, etcétera, y cuyos bienes, cuyo valor de ese dinero, de esos bienes, de esas ganancias, superan las 15 UIT, la pena de inhabilitación para ellos será perpetua. Es decir, para siempre, por siempre, te inhabilitaré cuando cometes estos delitos y cumples con estos requisitos, que formas parte de una organización criminal o tu conducta recae sobre bienes asistenciales, etc. ¿Qué más dice el artículo 38? ¿Será la pena o se aplicará la pena de inhabilitación de 5 a 20 años cuando una persona comete también los delitos que están establecidos en el artículo 4A del decreto ley 25475, que en efecto se refiere al financiamiento al terrorismo? O también si cometes aquellos delitos que están establecidos de acuerdo al artículo 1, 2 y 3 del decreto legislativo 1106, que refiere a la lucha contra el lavado de activos, al crimen organizado, lucha contra el crimen organizado, lucha, por ejemplo, contra la minería ilegal, etc. Cuando sucede esto, cuando tú cometes estos ilícitos, también se te va a inhabilitar desde 5 a 20 años como rango punitivo de inhabilitación. Perdón, de pena de inhabilitación. ¿Qué más? Si es que también has cometido delitos de acuerdo al 296, 296A, etcétera, como está acá establecido, que se relacionan con la comercialización, con el cultivo, por ejemplo, de drogas o de desarrollo del tráfico ilícito de drogas en sí, ¿no? Se te va a inhabilitar de 5 a 20 años. Y a la vez también aparece ahí, en el artículo 38, en la parte final ya, que esta clase de inhabilitación se convertirá en perpetua para aquella persona que comete estos delitos
siempre y cuando lo ha hecho como un integrante de una organización criminal cuyo valor que está tocando de sus dineros, bienes, ganancias supera las 500 UIT. Cuando se desarrolla bajo estos criterios el delito, sencillamente se te inhabilitará de forma perpetua. Eso es lo que establece el artículo 38 del Código Penal peruano.